Buenas tardes, estamos hoy en un café con alguien muy especial, Francisco Poleo, bienvenido a tu casa, por supuesto. Queremos conversar de varios temas contigo, sobre todo para que nos des un panorama general, ¿no?, de cómo está la inestabilidad a nivel global, ¿no?, porque además es un tema que está, si uno lo ve en perspectiva, no está solamente inestable Venezuela, por ejemplo, o Latinoamérica, o América, o Europa, sino que es una cosa, parte, digamos, de la globalización, pues también incluye esa inestabilidad y queremos saber un poco tu visión de eso. Entonces, bueno, lo primero es conocer tu opinión con este tema, quizás en Venezuela, ¿no? Vamos a comenzar, si te parece, de lo más pequeño a lo más grande, vamos ampliando un poco el foco allí. Vale, bueno, gracias Lore. En efecto, el mundo está en una especie de transición, me parece. Hay una crisis de la democracia a nivel mundial. Bueno, empezando por Venezuela, ¿no? Quizás es la crisis más importante de nuestro hemisferio, ¿no? El hemisferio occidental. Venezuela actualmente es un polvorín. En Venezuela nadie sabe lo que va a pasar. En Venezuela quien te diga va a pasar esto, va a pasar A, va a pasar B, va a pasar C, te está mintiendo simplemente. Porque no hay una certeza de a dónde va Venezuela. En una crisis de inestabilidad bien conocida por todo el mundo. Hay un régimen ilegítimo que ni siquiera se le puede llamar gobierno porque carece de precisamente legitimidad ya de origen incluso, porque estamos viendo unas elecciones en las cuales nadie creyó, en las cuales ningún país ha puesto ninguna gota de reconocimiento. Lo vimos en la Asamblea General de la OEA, por ejemplo, donde todos los países uno tras otro los discursos empezaron diciendo con que no reconocían las elecciones del 20 de mayo. Entonces eso te crea mucha inestabilidad. A ver, pasos en estas instituciones regionales, en estos bloques regionales son muy importantes porque van dejando ya a los poquísimos países, ¿no?, que siguen siendo aliados de Venezuela, aunque no han dado pasos tan determinantes como Europa o Estados Unidos, los deja ya sin excusas. Tienen que dar esos pasos. Se espera ahora que Latinoamérica, si finalmente se excluye a Venezuela de la OEA, pues se sume como bloque a ese cerco que Estados Unidos, que la Unión Europea le han hecho al régimen de Maduro. Pero justamente lo que te comentaba es que esa inestabilidad en nuestra región no es solamente Venezuela. Por ejemplo, estamos en vilo por las elecciones en Colombia, que pareciera que va a ganar Duque, pero no es tan seguro como parece, sobre todo porque el votante de la socialdemocracia, de la centroizquierda, no se ve representado en Duque. Es un candidato que polarizó demasiado la campaña, ¿no?, hacia la derecha conservadora. Aunque realmente en Colombia es un fenómeno particular, porque tú revisas la hoja de vida de la mayoría de los políticos, incluyendo Álvaro Uribe, y todos salen del Partido Liberal. El Partido Liberal es el partido de la socialdemocracia colombiana. Pero bueno, no se ven representados en ese candidato, y entonces quedan a la deriva un poco. Algunos irán con Petro, otros están llamando a votar en blanco. Sí, que además impulsados por Fajardo, ¿no? Que también Fajardo, es muy importante lo que los otros candidatos que quedaron por fuera de esa primera vuelta pues hagan, y ya hemos visto que Fajardo ha dicho que va a votar en blanco. Entonces, claro, Fajardo estuvo a punto de dar la sorpresa en la primera ronda, y si Fajardo hubiera dado la sorpresa, que no la dio por punto y medio, hubiera quedado presidente en segunda vuelta. Y no llegó a ser presidente precisamente por la división, ¿no?, de la centroizquierda, de la socialdemocracia, porque de la Calle y Vargas Lleras no se sumaron a su campaña. Por punto y medio pudieron haberse quitado por lo menos el fantasma de Petro de encima. La importancia de la unidad ante estos proyectos hegemónicos, como son el proyecto castrochavista en la región, del cual Petro forma parte. Y es importante además mantener ese aliado para la causa democrática mundial en Colombia, porque ya se sabe que viene un proyecto hegemónico en México,
Ayer salió la última encuesta, creo que del país, en México, 92%. y 92% de probabilidades de ganar tiene López Obrador. Sí, ya casi Eso que me mejor no parece- hagamos elecciones, Exactamente. Es imposible ya que López Obrador no gane. Vamos a ver cómo reacciona López Obrador pues ante una situación compleja en el continente, con Trump de vecino. ¿no? Eso puede ser o muy malo, o quizás López Obrador se modera y entiende que no puede irse más allá. Pero son proyectos hegemónicos. Lo de López Obrador ha tratado, igual que Petro, de maquillarse un poco con un cariz socialdemócrata, diciendo que es democrático. Por supuesto, ahora todo el mundo llama dictador a Maduro, pero sabemos todos de dónde vienen. Petro y López Obrador eran fanáticos de Chávez, Sí. fanáticos de Fidel Castro, nunca lo han escondido. El mismo Hugo Chávez, cuando quiso llegar a la presidencia, dio una famosa entrevista en la cual llamó dictador a Fidel Castro. Todos lo niegan al comienzo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya lo de México está perdido, pero Colombia no. Por eso hay que empujar a la causa democrática. Y se empuja a Duque no porque uno sea uribista, sino por lo que se tiene enfrente, ¿no? Y porque es el candidato que puede vencer precisamente a ese proyecto. Has dicho dos cosas importantes sobre las que me gustaría volver. Y una es el hecho de que la socialdemocracia está de alguna manera perdiendo liderazgo, ¿no? En la región, pero también, y ahora vamos a pasar a España, ¿no? Pero también aquí, ¿no? Es decir, hay como un vacío de liderazgo en los ciudadanos que son de izquierda, pero de izquierda socialdemócrata, ¿no? Eso está ahí como, estamos en los extremos. Entonces, claro, evidentemente eso acaba siendo algo negativo para la sociedad, porque surgen líderes mesiánicos, como es el caso como fue el caso de Chávez en su momento, y como es el caso ahora de Petro o de López Obrador. Y lo otro, has hablado también de cómo la izquierda latinoamericana, de alguna manera ha girado, pero tenemos, digamos, que tener mucho cuidado, no porque seamos uribistas o no, sino porque tienes que luchar contra eso de alguna manera. ¿Cómo enfrentarnos entonces a eso? Mira, a esos proyectos hay que enfrentarlos sin medias tintas. Estamos en un punto en que uno no se debe guiar por ideologías o por convicciones, sino que debe entenderse como una lucha de un proyecto mundial, y ya vamos enfocando más ampliamente, un proyecto mundial que quiere socavar la democracia occidental. Es un proyecto, no es una teoría conspirativa, es un proyecto que está comandado desde Moscú. Las pruebas están a la orden del día. Mira lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos. No es que Trump haya sido el candidato de Putin, no es que Putin y Trump hayan estado de acuerdo para que Trump llegara a la presidencia. Eso me parece un poco más descabellado. Pero a Putin le convenía que Trump fuera presidente, porque el proyecto es desestabilizar a Occidente, como sea. Y bueno, una manera de desestabilizarlo es poner un personaje heterodoxo como Trump en vez de un personaje del establishment como lo es Clinton. Lo mismo hizo con el Brexit. Una forma de socavar Occidente es que sacar de la Unión Europea a Gran Bretaña, imagínate eso. Y así sucesivamente. Y bueno, por supuesto, ya la influencia en países como Cuba, en Venezuela, de Moscú, es una cosa que no es un secreto, ¿no? Y eso lo estamos viendo también en España. Por ejemplo, Rusia se metió en el tema catalán de cabeza, y además ahora tenemos este sacudón que me parece algo. No quiere decir que Sánchez no sea un buen presidente, un buen político, eso ya lo dejo a criterio de cada quien, pero lo de Mariano Rajoy era injusto, porque era un país que estaba funcionando, una economía que estaba creciendo, que sí, que te podía dar el tufo a corrupción por todos lados. Eso es un mal de la democracia occidental, que curar antes de que el cáncer se vuelva totalmente incurable. Pero era un gobierno estable,
un gobierno que iba con una marcha firme, no era el gobierno más carismático del mundo. Pero quizás estamos nos estamos acostumbrando en esta era de las redes sociales y de que todo debe ser mediático, que todo debe ser viral, a los temas, a los casos espectaculares, a las noticias espectaculares, y entonces pretendemos que los gobernantes también sean espectaculares. Y los gobernantes, como saben, que pueden llegarle de una manera más directa, más fácil al elector a través de las redes sociales, entonces lo que buscan es ser virales. Ser virales, tal cual. Entonces no era el caso de Rajoy. El caso de Rajoy era el caso de un gran gerente político, socavado finalmente por la izquierda, que se ha vuelto una izquierda viral, una izquierda que ya no es lo que era. Y hay que perderle el miedo a la de esa izquierda, porque la izquierda no es necesariamente que sea malo, porque la socialdemocracia es izquierda. Pero cuando te vuelves un proyecto viral en vez de un proyecto real, ahí es donde viene lo peligroso. A mí me preocupa en España no que el PSOE sea gobierno, me preocupa que dependa de Podemos, por ejemplo, que es un proyecto comunista, es un proyecto que tiene filiaciones importantes con Cuba, con Moscú, con Venezuela, que lo ha financiado directamente. Me preocupa que España caiga ahora también en manos de los separatistas, bien sean catalanes o bien sean vascos. Entonces, me parece que es innecesario todo este lío, ¿no? Un país que iba enrumbado. Eso me preocupa, y un país que además es uno de los países más importantes de Europa, porque hay algo que me llama la atención, es que los mismos españoles no se dan cuenta del gran país que tienen. No. Además hay una cosa curiosa con respecto a eso, y es que no solo no se dan cuenta del gran país que tienen, sino que en ocasiones hasta lo critican de más, ¿no? Hay como un desapego. Ahora vemos muchas banderas de España por allí en los balcones, pero bueno, eso es por la crisis catalana, y alguno que otro se sintió pues movido, digamos, por esto, pero no hay un patriotismo real, ¿no? Yo creo que también, así como tenemos que perderle el miedo a hablar de izquierda, también tenemos que perderle un poco el miedo a la palabra patria y a lo que significa ser patriota, ¿no? Yo creo que, bueno, sobre todo los venezolanos tenemos un conflicto allí, pero porque fue mal utilizada, pero realmente ser patriota es eso, ¿no? Es querer a tu país, es defenderlo y es sentirte orgulloso de eso. Que hay cosas mejorables, siempre va a haber cosas mejorables, pero es verdad que en España la mayoría, no todos, pero la mayoría de los españoles sí que tienen como ese recelo, ¿no? De que este país no funciona, de que no va y tal, pero yo creo que es mucho más el resentimiento que otra cosa, y ese es el peligro, porque cuando tienes una sociedad o una parte de la sociedad que por X o Y está resentida, sabemos que un líder carismático más o menos puede movilizar fibras allí que luego lleven a situaciones de las que nos podamos arrepentir, ¿no? Y digo nos podamos porque, bueno, en el caso de los que vivimos acá. Hablando ya entonces de Europa, y como para cerrar un poco esta parte de la inestabilidad global, has mencionado también el Brexit. Hemos visto que recientemente que el Brexit va a traer, o por lo menos así parece, consecuencias concretas en la sociedad con respecto a, bueno, la escasez y este tipo de cosas, ¿no? Sabemos lo que está ocurriendo en España, estamos todavía aquí como a ver qué pasa. Italia es un caos, como casi siempre, pero bueno, está allí también latente. Es decir, en Europa la situación no está mejor que en América Latina. ¿Cómo crees tú que vamos a reaccionar como sociedad global ante todo esto que estamos viendo, si vemos más allá de nuestra nariz, por supuesto, ¿no? Porque si nos quedamos en donde estamos, pues tampoco vamos a hacer mucho más. Mira, es que no solamente es Europa, por ejemplo, tienes la crisis de Corea del Norte, tienes la crisis de Irán, Palestina, otra vez muy caótica, ¿no? Israel viendo cómo se cuida, ¿no? De todos esos países árabes que lo tienen rodeado, así lo ven los israelíes, y los árabes lo ven como que hace este intruso acá.
Tienes, bueno, el problema eterno que ya parece eterno de Siria. Es una situación mundial muy, muy compleja y sin embargo, hay que tener en cuenta que nunca ha habido un periodo tan pacífico en la historia como este. Porque hay conflictos que se magnifican por el fenómeno de la globalización. Pero, gracias a Dios, no hay una guerra como tal. Hay conflictos bélicos. Pero a lo mejor no hay una guerra, pero hay desestabilización, hay inestabilidad. Claro. A mí lo que me preocupa de eso es que a lo mejor no hay una guerra como la tenemos en la cabeza, ¿no? De una guerra de fusiles y tal. Pero yo creo que sí que pudiera haber unas cuantas batallas, para no ponernos fatalistas, bueno, con respecto a la información, a los fake news, y aquí vamos entonces entrando en otro tema, pero digamos, sí que hay ciertas batallas que estamos librando día a día los ciudadanos, los políticos y los gobiernos en general, ¿no? No, claro que hay miles de batallas y, por ejemplo, está la batalla vamos a llamarla de alguna manera, la batalla cibernética, a través de las redes sociales, a través de los ataques cibernéticos, los hackeos, todo lo que tiene que ver en ese mundo. Tienes ahora no sé si es una guerra, pero por lo menos una batalla comercial que ha desatado a Estados Unidos. No sin cierta razón, yo no sé si la mejor manera ha sido esa, pero tenía razón, hay un déficit muy fuerte, ¿no? Un déficit de la balanza comercial muy fuerte, porque China en efecto se estaba aprovechando, y tenían razón los chinos en hacerlo, pero se estaban aprovechando pues básicamente de su mano de obra barata, vamos a ponerlo en términos muy, muy coloquiales, ¿no? Y en Estados Unidos y en Europa los dejaron hacer y resulta que el monstruo creció demasiado y de repente te das cuenta, mira, ya no hay una hormiga en el cuarto, ahora hay un elefante, ¿qué hacemos? Bueno, ya para los expertos sí lo de Trump era necesario o no. Pero sí, hay grandes batallas dándose a nivel mundial, grandes batallas políticas, y eso lo ve el ciudadano, eso lo siente el ciudadano a pie, quizás no vea el panorama macro, pero lo siente. ¿No? Lo siente una crisis, lo siente hay un problema de distribución de la riqueza, lo hay. El 1% cada vez se hace más rico y los que no están en el 1% se dan cuenta que ya ni siquiera van a poder tener la propiedad de nada en su vida. Esta quizás sea la primera generación que se muera sin ser propietario de una casa. Estamos en una economía diseñada para que vivas en el liso, o en el alquiler, ¿no? Bien sea desde una vivienda, hasta de un coche, hasta del móvil, todo lo puedes alquilar, como hizo en Estados Unidos, hacer del lease. No es una economía de propietarios. O sea, es la primera generación que va a vivir peor que sus padres. Entonces, algo está pasando en el mundo. Yo sí creo que el mundo seguirá adelante, no soy fatalista ni creo en un futuro como se lo ponen en esas películas post-apocalípticas. Hay un nuevo orden mundial además porque hay una globalización. Entonces tenemos que ajustarnos. Quizás nos tocó vivir ese periodo duro, ¿no? de la historia, que quizás luego dentro de 200 años no sea más que un párrafo que leerán nuestros tataranietos. Bueno, ojalá. Pero sí, yo lo veo así ahora, una época muy dura, muy peligrosa, y si queremos definitivamente pues, un mundo mejor, al final del día es eso, que suene muy cliché, pues tenemos que cuidarnos de esos enemigos, ¿no? Y cuando digo enemigos, yo creo que el gran problema siempre de la humanidad, pero yo creo que en la política está todo. Y creo que esos grandes enemigos son los sociópatas que buscan llegar al poder, como sea. Y si hoy te dijeron que eran de izquierda, eran simplemente porque eso era lo que estaba de moda. Porque si hubiera estado de moda decir que eran de derecha, hubieran sido de derecha, como el caso de Hugo Chávez, ¿no? Simplemente una moda. Hay que cuidarnos de esos personajes, y la única forma de cuidarnos de esos personajes es que la gente tenga educación, tenga formación.
información, tenga cultura, para que sepa discernir y no se dejen contaminar además, para entrar en el tema de los medios, que yo sé que nos hemos desviado un poco, pero para que sepan discernir justamente porque los mismos medios están contaminando mucho. En los medios también, por ejemplo, en Estados Unidos tú pones, me atrevo a decirlo con los nombres, aunque entre bomberos no sé pisar la manguera, pero tú pones CNN y pones Fox News y son dos mundos distintos. Sí, yo y creo en que... España tú lees un periódico y lees otro y son dos mundos distintos. Sí. Y lo mismo pasa en el resto del mundo. O sea, estamos demasiado polarizados. Pero es eso, yo creo que es la polarización normal o esperada. Son dos fuerzas jalando que luego jalan tanto que terminan equilibrándose a nivel mundial. Yo creo que vamos hacia allá. Veo con optimismo que hayan gobiernos de centro o proyectos de centro que están ganando espacio, por ejemplo en Francia, Canadá. Vamos a ver qué tal sale esto de Ciudadanos en España. El mismo PP creo que se va centrando y el PSOE también, después de ese intento de somos la izquierda. No le vas a quitar ese espacio a Podemos, pero eso es otro tema. Creo que el mundo se va a ir equilibrando. Y justamente los mismos medios los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de incentivar eso, no incentivar la polarización. Pues sí, yo creo que tenemos un papel muy importante por delante. Nada, pues muchas gracias, Fran, por este café, por esta conversación. Gracias.